Ya seguimos aquí en Paraguay Noticias y en mesa de trabajo ya recibimos al economista y representante de CADEP, Fernando Masi. Doctor, ¿cómo le va? Muy bien, ¿cómo Bienvenido. está? Muchas gracias, muy buenas tardes. Bueno, y para hablar un poco, haciendo un resumen de lo que ha sido este 2014 en términos de generación de ingreso en Paraguay, exportaciones en dos rubros importantes de los que ya hoy hablamos, la carne y también los granos, y cómo esto también entiende la sociedad en lo que significa la aplicación de políticas sociales. Sí, bueno, nuevamente nosotros hemos tenido un crecimiento económico muy interesante, proyectado en un 4% del Producto Interno Bruto, en un momento en que la región latinoamericana está creciendo a un promedio del 2.2%. Nuestro crecimiento es interesante, el 4%. Yo creo que aquí lo que hay que analizar es de que la época de los precios internacionales en alza de los principales commodities como la soja, la carne, se está terminando, o los precios se están estancando, no están subiendo, y entonces eso también incide en el crecimiento económico de los países. En nuestro país, en los últimos 10 o 12 años, el crecimiento del sector agropecuario y últimamente del sector agroindustrial, que es un procesamiento, digamos, de la soja y de la carne, ha mostrado una incidencia muy importante en el crecimiento económico. La pregunta que uno se hace es si el efecto derrame en términos sociales es importante o no, teniendo como motores al sector agropecuario y al sector agroindustrial. Las cifras últimas sobre la pobreza nos muestran, las cifras oficiales, nos muestran que la pobreza se ha reducido. Sin embargo, las desigualdades en la distribución del ingreso no se han reducido, por un lado, y por otro lado, en el campo tenemos una situación en donde todavía la pobreza es importante, porque digamos que nuestros motores de la economía, que son la soja y la carne, si bien tienen repercusiones en el valor en otros sectores como la industria, en los servicios, en términos de empleo no tiene mucha repercusión, ¿no? Y entonces, es decir, no están generando mano de obra y la capacidad de poder extender también la cantidad de empleo a nivel nacional. Genera menos empleo que lo que podría generar potencialmente otros sectores, ¿verdad? Las fábricas, por ejemplo. Claro. Ahora, en la agroindustria, por ejemplo, el sector, digamos, el commodity que genera quizás un poco más de empleo es la carne en los frigoríficos, ¿no? Pero en general, digamos, genera menos empleo que si estamos hablando de la industria, de la construcción, incluso de los sectores de servicios. Entonces, empleo significa ingresos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es donde han habido esfuerzos en los últimos años también de ir diversificando un poco más la economía, esfuerzos tanto del sector público, de los gobiernos, como también del sector privado con las inversiones. Hemos empezado a diversificar un poco las inversiones, sobre todo en el sector industrial, pero creo que va a llevar todavía un tiempo. Yo creo que estamos por un camino interesante, pero va a llevar un tiempo para que, digamos, el sector industrial no relacionado al agro empiece a tener un peso cada vez más fuerte dentro del Producto Interno Bruto. ¿Qué dicen las proyecciones en números para el próximo año? Las proyecciones oficiales hablan de un crecimiento del 4,5% del Producto Interno Bruto, pero hay algunas interrogantes sobre estas proyecciones o quizás algunas sorpresas, porque las cifras oficiales muestran que la incidencia del sector agropecuario no será la que se ha venido dando en los últimos años, será menor, y que sin embargo vamos a tener... ¿Esto se da por el precio precisamente? Bueno, esa es la pregunta que uno se hace. Si aquí hay dos cosas que van a pasar del año 2015. Algo que ya está pasando, que tiene que ver con los precios de los commodities que digamos que se están amesetando, digamos, que no están incrementándose. Y otro que tiene relación con la carne, porque el 52%
de nuestro mercado de la carne es Rusia. Entonces es muy difícil, es decir, entendiendo que la economía rusa en este momento está en un momento de recesión y con una devaluación de su moneda del 40 al 50%, entonces eso significa que va a haber un efecto negativo sobre la importación de carne de parte de esa economía. Y si nosotros el 52% de nuestras exportaciones de carne van a Rusia, significa que va a haber un efecto negativo probablemente, porque en un año es muy difícil, digamos, cambiar un mercado que se vino trabajando durante más de 10 años, como el mercado ruso. En un año es muy difícil cambiarlo a otro mercado y que tenga, digamos, la misma absorción de esas exportaciones de Paraguay. Entonces, digamos, en ese sentido, quizás haya un efecto sobre el sector agropecuario. Pero las proyecciones oficiales también hablan de que va a haber mayor peso por parte de la construcción y por parte de la industria. Ahora, como decía anteriormente, la industria, prácticamente el 50% de la industria en el Paraguay lo constituyen las agroindustrias, es decir, el procesamiento de la soja en harina y aceite y el procesamiento del ganado en carne en los frigoríficos, ¿no? Entonces significa, es ahí donde hay algunas interrogantes de por qué esta cadena agroalimentaria, que es la que ha estado motorizando a la economía paraguaya en los últimos 10 o 12 años, de repente en las cifras oficiales se ve que disminuye muy pronunciadamente. Sí. Bien, ahora doctor, ¿qué incidencia tienen las remesas en todo lo que se genera también como producto, como producción de paraguayos que están en el extranjero y especialmente en la Argentina en este último tiempo en que el peso se ha devaluado de manera importante? Las cifras oficiales sobre el Producto Interno Bruto de las remesas no te puedo dar porque no las tengo, pero sí digamos que ese es un ingreso importante, sobre todo para las clases pobres y para las clases medias bajas, digamos, ¿no? Porque y esas remesas también se han resentido en el último año, no solamente por la situación argentina, sino también por la situación de España, europea, y entonces eso ha significado una merma en los ingresos de los estratos, de los deciles de ingresos menores, digamos, que son la mayoría, que es la mayoría de la población. ¿Eso hizo que el consumo disminuyera o a pesar de eso el consumo continúa repuntando también? El consumo, sí, yo creo que ha disminuido o por lo menos no ha aumentado en el valor que ha venido aumentando en los últimos años. Eso se ha sentido, aparentemente en el último trimestre del año se empieza a recuperar la tendencia de aumento de consumo, pero en los tres primeros, en casi todo el año, hasta septiembre, el consumo se ha resentido, digamos. ¿Cómo está visto estas cifras a nivel regional? Paraguay, ¿cómo se posiciona ya también frente a otros institutos similares a CADEP en la región? ¿En qué sentido? ¿Qué opinión tienen de lo que ocurre también en Paraguay, en otros institutos o también en centros de estudios de la región de economía? Yo creo que los que siguen generalmente a la economía paraguaya son organismos internacionales, sí, ¿verdad? Como la CEPAL, como el Banco Mundial y el propio Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y claro, ellos también coinciden con las cifras oficiales de que el crecimiento económico lo han proyectado para el año 2014 en 4%. Quizás con algunas diferencias para el año 2015, pero está por ahí, ¿no? Entre el 4 y 4,5%. Estos organismos internacionales también, digamos, elogian el equilibrio macro del Paraguay, que es algo que se ha obtenido ya desde hace mucho tiempo, pero en sus informes también hacen un llamado por ir diversificando más la economía, de manera que se genere más empleo y se dependa cada vez menos del sector agropecuario. Exacto. Porque el sector agropecuario
el sector agropecuario tiene dos problemas. Un problema que tiene que ver con los precios internacionales, que se han comportado muy bien en los últimos 10 o 12 años, pero como se nota en otro tipo de commodity como el petróleo, en cualquier momento eso puede tener una baja. Y el otro factor es el cambio climático, es decir, que uno no lo puede controlar. Exacto. Como nosotros que lo tuvimos sobre todo en el año 2012 y en el año 2009 con sequías muy pronunciadas que afectaron fuertemente a la producción agrícola. Ahora, por último, doctor, ¿cómo está el nivel de endeudamiento de Paraguay hoy? Precisamente, ya también hablábamos del informe que presentaba el Viceministerio de Economía. ¿Somos realmente uno de los países con índice bajo de endeudamiento externo? Sí, el índice de endeudamiento es muy bajo, es alrededor del 18% del Producto Interno Bruto. ¿Eso se debe a qué, doctor? Eso se debe, se debe principalmente al hecho de que hemos tenido muchos años de superávit fiscal, ¿no? Por un lado, es decir, y entonces hemos pagado la deuda a tiempo, pero sobre todo hemos crecido mucho en términos del Producto Interno Bruto y siempre hemos tenido una política moderada de endeudamiento. El Paraguay siempre se ha caracterizado por décadas por tener una política moderada de endeudamiento. Y entonces y un crecimiento del Producto Interno Bruto importante, ¿no? Ahora, claro, en los últimos años se ha cambiado un poco esa política, teniendo en cuenta de que esa relación es muy baja, deuda con respecto al Producto Interno Bruto, y también otras condiciones internacionales. Se ha entrado a arriesgar un poco más con la compra de los bonos, principalmente, que se supone pueden revertir en el crecimiento de la economía. Pero aquí hay una cosa que no hay que olvidarse, porque toda esa deuda paga el Estado, ¿no? Entonces, 18% puede parecer bajo, sí, pero el Estado generalmente paga eso. La mayor parte de la deuda lo paga con los recursos genuinos. ¿Y de dónde vienen esos recursos genuinos? De la recaudación impositiva. De la gente. Entonces, nuestra presión tributaria es todavía baja, entonces hay que tener un poco... No hay un equilibrio en ese sentido. Hay que tener un poco de cuidado en el sentido de cuando se piensa en un mayor endeudamiento, sabiendo que la recaudación tributaria, si bien es cierto, ha aumentado en el último año, ha costado muchísimo para que desde el año 2003, que ha sido más o menos un 9% de presión tributaria, llegue hasta ahora, que es un 13%. Entonces, eso nosotros tenemos que cuidar y aumentar. No es fácil, y ese es el dinero con que cuenta el Estado para pagar su deuda. Entonces hay que mantener un equilibrio importante ahí. Bien, doctor, agradecemos inmensamente que se haya acercado aquí a compartir también estas reflexiones con la teleaudiencia de Paraguay Noticias. Ojalá sea un año de prosperidad y por sobre todo que estas riquezas y este repunte económico pueda llegar a la gente más necesitada realmente. Así es. Que tenga un buen resto del año, excelente inicio del 2015. Un saludo a todo el equipo de CADEP. Muchas gracias y feliz año 2015. Gracias, que tenga buen resto de jornada. Sí, nos acompañó aquí en mesa de trabajo el doctor Fernando Massi, director de CADEP, analizando también ya lo que ha sido este año 2014 y las proyecciones para el 2015.